Hoy en Fotocall, la cosa va de libros. Nos encontramos en la presentación de Books Power, donde Fluxer y Creacultura van a fomentar la lectura a través del medio digital. Hoy nos encontramos aquí en la Casa del Libro porque tenemos el Books Power que va a dar también mucho que hablar. Es un proyecto que nos ilusiona desde hace meses que empezamos a trabajar con él, tanto en la plataforma Fluxer, que además tiene en su alma ese espíritu de defender a los creadores, a la nueva creación, como ir de la mano de Creacultura, que nos ha ayudado mucho en este proyecto, que como sabéis defiende los derechos de propiedad intelectual, la creación cultural, los derechos de autor. Entonces se dan esas dos cosas que, unidas a la literatura, como te decía, es un proyecto que Fluxer le coloca también en una posición de referencia a nivel de fomentar la cultura y la literatura. Y ya no solo para la gente más joven, que creo que hay una nueva generación que a través de los nuevos medios digitales está acercándose a la literatura, obras nuevas y obras clásicas, sino que hay un entorno de entretenimiento alrededor de la literatura que vamos a reflejar en el canal. Los creadores que van a hacer los formatos son poetas, son fotógrafos, son escritores o tienen proyectos para ser escritores en los próximos meses. Entonces yo creo que la literatura vive un nuevo auge y sobre todo entre la gente joven. Cambian las formas de consumo, pero es importante que por un lado lo sepamos captar en formatos de entretenimiento como hace Fluxer y que siempre se respeten los derechos de autor como defiende Creacultura como proyecto. Siempre está el estereotipo de escritor, poeta, todo así como gente muy clásica. Ya te vemos a ti con todos los tatuajes y quiero que me cuentes cómo empiezas en el mundo de la poesía, cómo surge. Pues yo empecé a escribir cuando tenía 12 años, más o menos. Aberraciones, evidentemente, porque con esa edad no puedes escribir otra cosa, yo creo. Y a partir de ahí te das cuenta, yo me di cuenta la primera vez que escribí que la sensación que me había dejado escribir, independientemente del resultado, era una maravilla. Entonces es algo que siempre buscas repetir y vas avanzando y al final pues hasta hoy. Entonces seguro que alguno de tus tatuajes tienen significado literario o ninguno. ¿Sí qué significa? Bueno, es el mes en el que publiqué mis 2 libros y también era el nombre de la editorial con el que salió el primero. Llevo aquí una rayuela tatuada por el libro Rayuela de Cortázar, que es mi libro favorito. También incluso el reloj este es por un texto de Cortázar, el preámbulo para las instrucciones para dar cuerda a un reloj, que es un texto maravilloso. Entonces sí, siempre mi vida entera ha estado muy unida a la literatura y a escribir y a seguir por ahí, entonces es normal que también se refleje en eso. Yo empecé siendo escritor porque yo quería ser domador de delfines, o sea que la cosa está bastante mal, sí. El caso es que al mismo tiempo, con 13 años, yo ya quería ser escritor, quería dedicarme a publicar, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Entonces, a partir de ese momento empecé a investigar, seguí construyendo historias y tal, mandándole el libro a las editoriales, y en parte el contenido que he hecho para Fluxer es una especie de adelanto, un poco de ayuda para aquellos que como yo también quisieran escribir o quisieran publicar y no supieran por dónde empezar. Buxtureo. Todo lo que necesitas saber para posturear sobre el libro. Va a ser una manera de, digamos, culturizar nuestras conversaciones. Va a ser como, ay, pues que sepas que esto es así porque resulta que este escritor, o pues sabías que no le publicaron hasta que de repente hizo no sé qué. Entonces sí, va a ser muy interesante. Pues vamos a hablar de datos curiosos de literatura, de cualquier tipo de literatura, por supuesto. A ver, ¿qué querría saber yo? Porque no ha contado un poco lo de La Rosa de García Márquez, que no puede escribir sin una rosa en la mesa. No, una rosa no, es una flor amarilla. Da igual. Gabriel García Márquez necesita una flor amarilla encima de su mesa, siempre. Aunque sea una necesitaba. Aunque sea una margarita. Por supuesto. O Saramago solo escribía 2 páginas al día. 2 páginas, con sus líneas, con su todo, pero ni una línea más. Y una vez que había acabado, pero no hace falta irnos muy lejos. El propio Vargas Llosa solo escribe de 7 a 8 de la mañana. Solo. Y después descansa, porque... 1 hora, bueno, pues un buen trabajo, es un método de trabajo, entonces será por manías. Curiosamente en esta lista la mayor parte son varones. Las mujeres se dejan de tonterías y se ponen a escribir, ya está, y... Porque vamos a lo que vamos. Manías extrañas ni cosas. Quiero un detalle súper curioso de... no sé...
porque me ha gustado lo de García Márquez, pero quiero el más raro que para ti diga, pero por favor, esta persona en qué estaba pensando para tener esa rareza. Bueno, pues datos curiosos hay un montón, ¿no? Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, todos sus personajes son enfermedades mentales, por ejemplo, o Las Crónicas de Narnia fueron unos libros que escribió para su hija, pero que su hija nunca vio porque falleció, por ejemplo. O por ejemplo lo que dije, que fue uno de los que más me gustó, la verdad, que la marca de cafés Starbucks debe su nombre al almirante Starbuck, un protagonista aficionado al café del libro de Moby Dick. Entonces esa clase de cosas me parecen súper curiosas y me ha encantado documentarme para este formato. Tenemos que decir que estamos deseando de que publiques. Pues va a haber que esperar porque es eso, es lo que dije. Para publicar con 19 años y publicar algo decente, Mary Shelley con Frankenstein, punto. No quiero ser categórico, pero sí que es verdad que yo conozco mi literatura y sé que tengo que pulirla todavía. ¿Crees que realmente la edad sí importa o no? ¿Qué importa para ser un buen escritor? Importa absolutamente todo. Importa la edad, importa dónde has nacido, importa lo que has vivido. A veces son cosas terribles, a veces son cosas maravillosas y eso te lleva a escribir, a veces es lo que has leído, ¿no? Entonces yo creo que depende de cada uno. Por supuesto, para un autor tener 40 años todavía no es suficiente como para dar el salto y publicar. A veces es cuestión de miedo y a veces es cuestión de oportunidades y de suerte. Si es que al final se juntan muchos elementos. Yo he tenido la suerte y la desgracia al mismo tiempo de ir aprendiendo al mismo tiempo que publicaba, que eso está bien y al mismo tiempo pues es duro, ¿no? Porque las críticas llegan directamente sin tener un filtro previo. ¿Muchos tropiezos? Sí, muchos tropiezos y muchas negativas. Una vez, hace muy poco, me encontré una carta de un editor mío que me rechazaba una novela hace muchos años y ahora es uno de mis editores habituales. Y le dije, mira, lo voy a colgar en internet para que la gente vea la carta. Y me dijo él, mira, estupendo, yo voy a colgar la novela que nos mandaste. Y le dije, vamos. Ahora miro esos libros y me alegro de que fuesen negativas y no que me dijesen que sí. Pero de todo se aprende y con cada editor, con cada editorial, con cada evento, con cada nuevo libro, vas aprendiendo nuevos estilos, nuevas técnicas y nuevos secretos. Para la gente que vea La caza del kiwi, el primer requisito indispensable para ser un buen escritor. Saber encontrar historias donde otros no las ven. Es que al final es mucho más mirar que el hecho de escribir, que también es fundamental, la manera en la que utilizas el lenguaje, pero el ver una historia donde otros no la han visto o ver otro lado de la historia, de una historia que ya se conoce, es fundamental.